Hola, buenas tardes. Bueno, desde CAPER queremos agradecer a AAC, Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales, y SAE, Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, por la organización de esta mesa redonda llamada Preproducción de Post. Los disertantes son Juan Manuel Casolati. Juan Manuel es colorista, supervisor y realizador de VFX. Es docente y miembro de AAC, SAE, ADF y la Academia de Cine Argentino. Sus últimos proyectos incluyen Tierra Incógnita, Siempre Fui Yo y Entrelazados, entre otros. También contamos con la presencia de Diego Burlando. Diego es colorista en Huanca Cine desde el año 2017, donde conformó su propio estudio de color grading. Trabajó en más de una decena de ficciones en formato de largometraje y serie. También trabajó en varios documentales, proyectos audiovisuales para instalaciones y restauraciones a partir de escaneos de negativo. Está también Emilia Vergara. Emilia es nacida en Santa Fe, Argentina. Emilia se especializó en edición en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba en 2020. Ha trabajado como asistente de edición para plataformas reconocidas y en proyectos independientes. Además, trabaja como freelance en animación 2D. Leandro Spatz. Leandro tiene más de 30 años de experiencia como director de edición y coordinador de post en publicidad, ficción, realities, documentales y videos musicales para clientes como Disney, HBO, Viacom, Turner, Sony Music, Nat Geo, Fox, Antena 3, Telemundo, Discovery y Warner. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos con todo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por venir. Acá en nombre de la SAE y la Asociación de Coloristas venimos a traer un poco de confusión o lo contrario. Vamos a ver qué logramos. Bueno, esta charla se trata de la preproducción de la post, que a veces es algo gracioso en sí mismo como suena, pero digamos, a veces no se tiene en cuenta o varias de las producciones en las que estamos involucrados no tienen en cuenta pensar la post antes de iniciar una producción. Por supuesto, las producciones grandes no tienen escapatoria, pero hay producciones de todo tipo que necesitan ser planificadas. Nosotros desde la SAE, digamos, nos interesa particularmente la planificación de la post para conseguir más tiempo para editar, que en definitiva lo que queremos tanto los coloristas como nosotros es que nos sobre el tiempo para las tareas creativas. Y eso es un poco de lo que va y de lo que queremos hablar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en esto? Totalmente, totalmente. Entonces, cosas para pensar en la pre. Vamos a ordenarlo un poco así y después vamos a ver para dónde nos lleva. Hola, ¿qué tal? Sí, necesito que edites esto. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué cámara van a filmar? ¿Cuántas jornadas van a filmar? ¿En qué frame rate van a filmar? ¿Quién va a hacer el color? ¿Dónde van a hacer el color? ¿Cuándo se va a entregar? ¿En qué formato se va a entregar? ¿Qué es lo que vamos a archivar? Hay todo un mundo de preguntas que si las tenemos claras desde el inicio, vamos a poder planificar, digamos, todas las instancias para que cada una de las partes involucradas dé lo mejor de sí en esta tarea colectiva que en definitiva es a lo que nos dedicamos. ¿Quieren aportar algo a esto Totalmente, que estoy diciendo? sí. Un poco lo que el motor de esta charla, más allá de que es esta nueva intención de unir las diferentes asociaciones profesionales, que hay muchas y no están tan unidas, empezó a haber como una cierta interacción. Un poco este ánimo fue despertado por la Asociación de Directores de Fotografía, empezando a juntar a los directores de arte con las dos sociedades de editores que hay, más nuestra incipiente sociedad de asociación de coloristas audiovisuales, que acá tenemos
2 de los miembros que fueron los creadores, los fundadores. Y un poco lo que cuenta Leandro es, nos encontramos con un montón de problemas que vienen de larga data, vienen desde que, antes incluso de la pandemia. En la pandemia todo se puso mucho peor, porque previo a la pandemia uno tenía un problema y tenía a su compañero al lado, en el mismo escritorio o en otra sala al lado, para poder preguntarle cosas si surgía algún problema en el medio de un proceso, como podía ser el montaje, o podía ser una cadena VFX o una corrección de color o incluso etapas de sonido. La pandemia nos hizo explotar, atomizarnos a todos, encerrarnos a todos y ya no hay tanto feedback, no hay tanta retroalimentación en el conocimiento. Más allá de eso, las apariciones de las cadenas y de las plataformas hizo que se hiciera como muy pulcra la parte de la planificación en ese tipo de contenidos y no se le diera tanto interés a la pulcritud en producciones que son un poco más chicas. En el cine independiente, por ejemplo, o en programas de televisión, o en cine de bajo presupuesto, o en cine incluso comercial, pero no con el volumen tal vez de trabajo que puede tener una serie de televisión. Entonces, nos pareció buena idea poder dar un pantallazo, y solo un pantallazo, porque puede haber un montón de opiniones sobre esto, de dónde podemos empezar a trabajar para, primero, empezar a reunirnos y empezar a hacer más charlas acerca de los proyectos. Segundo, para que no se pierda dinero, para que el dinero y el tiempo esté concentrado en los procesos creativos, como decía Leandro, y no en atajar problemas, solucionar inconvenientes, frenar producciones porque nos quedamos sin tiempo o sin dinero. Y por último, también poder especificar el costo de cada uno de los procesos. Hoy en día hay muchas producciones, y creo que muchos acaban a coincidir, a las que les faltan diferentes actores dentro de toda la cadena. Les faltan, por ejemplo, asistentes de edición, supervisores de VFX, supervisores de postproducción. Y muchas veces, sobre todo en proyectos de cine independiente, ese guante queda suelto, queda tirado en el piso y no lo levanta nadie. Y de repente por ahí, por una necesidad, lo levanta el productor, que no tiene el conocimiento técnico. Y ahí empiezan a haber otros problemas peores, por los cuales después se empiezan a cortar producciones, se empiezan a mellar relaciones. ¿Quién va a hacer esto? Che, esto vino mal, esto lo podrían haber hecho de otra manera. ¿Por qué filmaron de esta manera? ¿O a quién se le ocurrió filmar de esta manera? Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de englobar es hacernos estas preguntas, que son algunas de todas las que podemos hacernos, que es de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es el origen, cuál es el mejor origen que podemos tener para una producción, cuáles son los pasos por los cuales tenemos que transitar para tener un control absoluto de todos esos pasos y en el caso de decidir omitir uno de esos pasos, saber cuál es la penalidad de omitirlo, cuál es el riesgo de omitirlo. Tal vez lo podemos omitir por tiempo, por costo, porque la producción no es tan grande, pero ya sabemos que ese ítem que tiene que estar agarrado por alguien y no lo agarra nadie o se elimina dentro de la cadena de postproducción, va a implicar un riesgo y va a implicar una penalidad en el llegado el caso. Entonces, un poco vamos a ir transitando hasta llegar hasta el final, donde vamos a poder mostrar un poco cómo es que nos imaginamos una cadena de postproducción desde la pre, ¿no? Cedo la palabra porque hablé un montón. Hola, ¿me escuchas? Sí. Yo más que nada del lado del color, me pasa que si son producciones chicas o medianas chicas, uno entra cuando ya está la edición cerrada y te llega, entonces construís a partir de ahí y la verdad que es una pena no poder entrar en esas producciones en una etapa todavía anterior, o sea, en la pre, ¿no? En sentarse con el guión. Uno es parte del equipo de foto, entonces sentarse con ese equipo de foto, pasar página a página y tratar de aportar todo lo que pueda ser beneficioso para el proyecto en esa instancia, porque ahí no es un tema de económico, no hay algo que... Está bien, a veces esas producciones todavía no tienen designado el colorista, pero sería ideal poder
ya armar un departamento y formar parte de eso, como para aportar cosas que son muy beneficiosas y que además abren el juego a muchas posibilidades narrativas, ¿no? Que es lo interesante, es lo que a mí más me gusta del color, ¿no? La parte narrativa, cómo uno puede ayudar con muchas herramientas a contar el cuento de una forma mejor todavía. Y en esa instancia, poder compartir ideas y demás, aportar, es muy beneficioso y no es algo, no es algo que es económicamente, no sería económicamente tan demandante porque sería participar ahí y aportar. Me parece que desde ese lado sería ideal, qué sé yo, no lo quiero complejizar, pero uno se sienta y pasa el guión y ve los puntos de inflexión y pensar con el departamento de foto la imagen en términos de intención, de contraste, emoción que transmite todo eso, ya es como algo, ¿no? Que empieza a tomar como una fuerza desde el vamos, y me parece que es algo que generalmente en las producciones grandes eso estaría, pero en las medianas chicas no, y la verdad que está buenísima ver la reacción de los fotógrafos cuando te pones a hablar, pero cuando ya está el material terminado, todo lo que uno puede hacer, pero ya está fijo ahí. Y me parece que una de las cosas que me interesa exponer, y ya que estamos con la gente de SAE, es integrar al colorista, ¿no? En etapas previas. Ahora, bueno, vamos a ir hablando de todo lo que es la pre y las pruebas, las cámaras y demás. Integrar nosotros, los coloristas, poder aportar, dar nuestra visión en un estadio previo al rodaje, ¿no? Una preproducción creo que puede ser muy beneficioso. Sí, hay un fenómeno también que nos toca vivir a todos, que también es el fin de los laboratorios, porque antes existía el laboratorio en el medio, entonces uno filmaba, entregaba al laboratorio, hacía el transfer, después había un colorista. Era un circuito, digamos, confiable, profesional. Ahora estamos todos sueltos, todos tenemos una máquina capaz de editar, de hacer color, de hacer VFX, de salir al aire, de streamear de momento, de hacer lo que quieras hacer en tu mochila en cualquier parte del planeta. Tenemos que entender eso y ordenarnos, si no vamos a trabajar solos, si no vamos a ser nosotros los que inician, terminan y entregan. Digamos, si hay más personas involucradas en el medio, justamente tenemos que planificar para que cada uno ponga lo que tiene que poner en el proceso de una manera óptima. Y de esa manera, y queriendo eso como objetivo, tenemos que, digamos, resolver la parte técnica para darle espacio a la parte creativa. Y eso me parece un poco de lo que va esto. Cómo pensar desde un inicio, resolver la técnica para que los creativos metan lo propio. Bueno, ahí estamos. Está muy bien. ¿Pasamos? Meta nomás. La propuesta nuestra es que, o la propuesta de lo que venimos charlando, que vuelvo a decir, es una opinión y es absolutamente flexible, es que el flujo del diseño de un flujo de trabajo en una etapa muy previa no es un gasto, es una inversión donde nos va a permitir tomar decisiones correctas en el momento indicado, no en el final. No cuando contratamos un colorista porque había que hacer color. Podemos definir un montón de ítems, acá hay unos cuantos. Qué tipo de cámaras, qué cantidad de cámaras, qué tipo de códec, de qué manera van a grabar, cómo va a ser el diseño de esa producción. Hasta podemos definir una Biblia de ese proyecto, que es algo que se suele hacer en proyectos de producciones muy grandes. ¿Cuánto se va a filmar por día o cuánto se pretende filmar por día, ¿no? Esto es algo un poco abstracto a veces, porque a veces hay un montón de imponderables y el productor que esté acá me va a decir, y bueno, ¿cuánto sé cuánto? Yo me pongo un ideal de cantidad de páginas por día a filmar, pero después no sé cómo va a ser eso. Si voy a tener que empezar a tachar, a empezar a tirar páginas. Pero un poco teniendo en cuenta varios factores, podemos empezar a evaluar y a ponderar lo que va a ser la postproducción. Sobre todo,
cuando empiecen a haber problemas. Porque en todos los proyectos hay problemas, o por lo menos intentamos que no lo haya, pero somos un montón de gente, mucha gente que solo trabaja en la producción y una vez que terminó entrega sus tarjetas de memoria, entrega sus discos, entrega sus reportes y uno nunca más tiene contacto con esa gente. Y un poco el nexo entre esa gente que termina la producción y pasa a otra y nunca más la vemos en otras etapas, muchas veces es la metadata, los metadatos, que muchas veces no se tienen en cuenta. Los metadatos, por ejemplo, de un continuista, que muchas veces ni siquiera los montajistas lo tienen. Los metadatos que pone un continuista. Muchas veces son unas planillas de papel que pueden ser extraviadas, nadie le da mucha bolilla, ¿no? Se quedan ahí en un cajón, en un rincón y nunca a nadie les da mucha bolilla. Se mira todo el material de vuelta y se arranca de nuevo. Bueno, todo este tipo de posibilidades que nos da la tecnología por tomarlas. ¿Tendiente a qué? Tendiente a que si nosotros estamos en un punto de inflexión, incluso si tenemos una producción o una postproducción que va a ser segmentada por una cuestión de falta de recursos, de búsqueda de financiación, poder tenerlo en cuenta para decir, bueno, en esta etapa vamos a hacer esto, y el que tome la posta en la segunda etapa, 6 meses después, 1 año después, por lo menos va a tener todos los datos que va a necesitar para poder estar al día en esa producción y poder hacer una continuación fluida, orgánica, que llegue al punto final con lo mejor de la creatividad que pueda tener ese proyecto, con lo mejor de la técnica que pueda tener ese proyecto y pasándola bien. Yo veo productores a veces que me llaman y no sé si les pasa a ustedes que les veo las caras o les escucho las voces y son realmente de lamento, porque sobre todo en cine independiente, y los entiendo porque la búsqueda de fondos es terrible, porque las facilidades que hay para filmar son muy pocas, y realmente me da mucha pena, pero bueno, esto es una industria y tenemos que trabajar como eso. Pero hasta tenemos la posibilidad de tener en cuenta la segmentación de los procesos, teniendo en cuenta cómo van a ser todos esos procesos, con nuestros deseos. Bueno, me pasó una vez que vino una directora y me dijo, quiero dar un salto de calidad y quiero filmar todo RAW. Bueno, le dije, qué bueno, porque las últimas películas habían sido con formatos realmente bastante comprimidos. Buenísimo. Sí, voy a filmar todo RAW y sí, la mejor cámara que haya y el mejor codec. Y bueno, perfecto. Tenés en cuenta que vas a tener que tener 3 juegos de discos de muchos teras para guardar esa información. No, yo no tengo esa plata. Para esta producción no tengo esa plata. Bueno, entonces empecemos a tratar de optimizar y hacer más eficiente tu búsqueda de un salto de calidad. Bueno, terminamos filmando en un formato ProRes HQ y se veía todo perfecto, no había VFX, así que se veía todo muy bien, no había necesidad de hacer ese salto de calidad que ella, mejor dicho, ese salto tecnológico de tanta inversión de dinero con la búsqueda del tipo de imagen que ella pretendía. Entonces, pasan estas cosas, un poco por desconocimiento, porque los productores no tienen por qué conocer todo. Nosotros no conocemos de producción. Yo, si me ponen con un Excel, probablemente lo choque. Así que realmente cada uno es su rubro, ¿no? Pero que busquen esta pata al principio de los proyectos para que puedan tener la evaluación completa del proyecto. Ayer estábamos charlando que justamente cuando uno tiene la idea de cuántos discos va a gastar, de cuánto es él diseñó una calculadora de peso de archivos en función de del tipo de cámara y el códec que van a utilizar. Si yo sé cuánto tengo que guardar, en cuántos discos, cuántas jornadas me va a llevar eso, cuántas cámaras tengo, si yo tengo todos esos ponderables ya fijos y elegidos en la manera de reunión en este proyecto o en ese proyecto de la manera más eficiente, yo ya puedo hasta calcular una cantidad de pesos que va a salir eso al final. Ya tengo ese control. Y muchas veces los productores me dicen, no tengo control de lo que me va a salir esto a futuro. No sabía que para esto tenía que tener 3 juegos de discos, tenía que tener 2 discos rígidos y un LTO. Un RAID 5, no sabía lo que era un RAID 5 y tuve que buscar en Wikipedia a ver qué era un RAID 5. Bueno, tratar de hacer
que el cine, más allá de lo que se dice que es colectivo y que es una realidad, que sea colectivo en todos los aspectos, para que el tránsito de una película no sea un lamento, sea una linda experiencia y que terminemos todos muy contentos de poner nuestro nombre en el rodante y no poner John Smith, ¿no? Que muchos, a veces pasa eso. Bueno, ayer hablábamos de algo interesante con eso, que puede ser darse el tiempo para hacer un pequeño round trip, ¿no? De decir, bueno, Ajá. pasemos por todos los estadios, con poquito material, veamos si vuelve bien, veamos si va a ser en RAW al final, conviene en RAW, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué sería en RAW también? Digo, hacernos las preguntas en ese momento, si es así, vamos a debayerizar de esta manera, de otra, forzamos el material, lo probamos, rescalamos, filtros para rescalar, vamos probando, de ahí hacemos una especie de pool de VFX, de prueba, quedó todo bien, sí, va color, se ve el workflow, vuelve todo bien, estamos más o menos, las pruebas de cámara se hicieron, la prueba de cámara que es clave, ¿no? Digo, ahí, en esta etapa, ¿se probó bien la cámara? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber de errores, fallas y demás? Digo, como para que después, eso es achicar los costos al final, básicamente, o sea, mejorar el proceso, disfrutarlo más, achicar los gastos mejorar toda la cadena, básicamente. Y se puede hacer en una primera etapa, y me parece que va en línea un poco con lo que vos planteás, ¿no? Hacer las preguntas, porque ahí surgen preguntas. Y el tema es ese, que ayer decíamos, pero preguntá. El tema de los discos, preguntá bien. Bueno, ahí empieza a saltar la ficha de posibles problemas. Entonces está bueno tener como ese pequeño round trip así de testeo, ¿no? Sí, a mí lo que me sucede, lo que me sucede mentalmente, hay que hacer una simulación para mí de lo que va a suceder. A mí me funciona eso. Bueno, ok, filman, tarjetita. Esa tarjeta, ¿quién la recibe? ¿Qué hace con esa tarjeta? ¿Dónde lo guarda? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué disco? ¿Cómo viaja? ¿Cómo llega a la productora? ¿Quién va a ser el proxy? ¿Cómo va a llegar ese proxy al editor? ¿Quién lo va a editar? ¿Quién va a chequear los OCF? Entonces, haciendo ese simulacro mental y luego trasladándolo a un formato gráfico, uno me parece que ya se imagina y puede planificar la totalidad de la producción. Ahora, después me conecto y les muestro un ejemplo de un workflow, pero me parece que pasa por eso. Y esto hay que hacerlo junto con el productor o con quien sea. Estamos hablando en este caso igual de una producción grande. En una producción pequeña, seguramente, ¿no? 1 día, 2 días de rodaje va a llegar en un disquito USB 3, Portátil. esos portátiles, y así va a terminar. Pero en producciones de mayor envergadura o donde hay más gente involucrada o donde no hay un único editor o donde ya se involucra un asistente, un editor, un colorista, un productor, un postproductor de audio, un cliente que recibe un frame I/O, cambios, ahí ya hay un mundo de producción que tenemos que tener contemplado y planificado, porque si no es un descontrol y lo hemos vivido todos de 1000 maneras diferentes y el resultado nunca es bueno. Eso. Ayer hablábamos un Yo voy poco a cambiar sobre de los cable, voy a proxies, mostrar una ¿no? cosa. Ese no, Permiso. ese me vas a apagar la máquina, espera. Ayer hablábamos un poco sobre los proxies. Vos habías comentado algo sobre los proxies. Bueno, hola, ¿qué tal? Estaba callada. Sí, un poco retomando la idea de lo que decían ellos, alguien tiene que pensar, cómo va a ser ese flujo de trabajo y a mí como asistente me toca muchas veces la hora de la verdad es el momento de hacer el envío a color y que eso conecte y funcione. Y para que eso pase bien es muy importante, así sea una producción chica o una producción más grande, que se haya pensado, ¿no? Y los proxies son estos archivos
que se usan para trabajar y optimizar la edición, que tienen que tener toda la metadata posible para que después al momento de reconectar eso fluya lo mejor posible, ¿no? Tal cual. Ahí hay una charla, por ejemplo, que es simple, pero es vital. ¿Va a viajar en un XML? ¿Va a viajar en qué va a viajar el armado? También va a viajar en un códec de finishing y después se corta en color, que puede ser conveniente para ciertos proyectos de mediano o chico, ¿no? Donde, bueno, no hay que estar después reconectando y que las curvas y que, bueno, es un diálogo que con la parte de edición es importante. Cuando hay un supervisor es el que generalmente maneja esas cuestiones, pero bueno, vos ayer charlábamos y contabas que está armando en un proyecto algo, no hay colorista, entonces bueno, es como que está un poco a tu criterio de cómo lo vas a ir preparando para un hipotético colorista, que bueno, hay que ver cómo trabaja y demás. Sí, uno va pensando este flujo de trabajo también sabiendo, va a ir a un colorista que trabaja en DaVinci, va a ir a un colorista que trabaja en Scratch, se editó en Premiere, se editó en Avid, y claro, yo ayer les contaba que estoy trabajando en un proyecto que es muy, muy chico, entonces me llega a mí el material en un disco, el crudo, y es como, bueno, tomá, y pasáselo al editor. Y me toca a mí como asistente pensar, no sabiendo quién va a ser el colorista, cuál sería el ideal, y pensarlo un poco, ¿no? Como las posibles llegadas, o sea, y cómo tratar de abarcar lo más posible, que esté ordenado, que esté como lo más prolijo posible, ¿no? Pensado, bueno, vos recién nos contabas el pool de BFX, en teoría lo harías vos, ¿no? Vos harías los export que van para los compositores. Bueno, ya es toda una responsabilidad, hay que tener idea de administración de color, hay que tener idea de eso básicamente, y por ahí está bien, el proyecto no permite un supervisor, pero bueno, ahí hay una relación con la parte de edición que hay que tener y que por ahí el colorista puede también estar en algunos momentos de eso, como para que evitar problemas. Bueno, eso pasa en producciones grandes, ¿no? De que de golpe, ahora con el HDR va el pool de BFX, lo digo por un caso puntual, va el pool de BFX, se empieza a hacer color en HDR y surge una diferencia entre el OCF y el BFX. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ahí el pool se armó con algo que en SR no era notorio, pero el HDR, como el rango se expande, botonea mucho más. Entonces, bueno, ¿y ahí qué pasa? Y es producción grande, entonces ¿qué? ¿Se vuelve atrás? No, afinar esas cuestiones, porque más o menos lo que se empieza a ver es que entre producción mediana, chica y grande, los errores por ahí terminan siendo bastante parecidos, ¿no? Y bueno, y encontrar, y quizás es por la falta de interrelación, y que me parece lo más interesante de esto es que tengamos mayor conexión, que no sea, por ejemplo, tiro lo de HDR. No, bueno, el color, los montajistas es como, bueno, viene después el montaje, que es un momento muy, muy delicado y de reescritura que es muy, muy, muy delicado. Y estaría bueno que el color en algún punto esté, no como un intruso, sino como alguien que en ciertos momentos ya pueda aportar, ¿no? Si hay dudas por ahí me estoy adelantando, perdona medio lo como venimos, pero si hay dudas con algunos planos, si hay planos subexpuestos o con ruido, qué sé yo, poder intervenir como para terminar de definir si va o no va, porque los montajistas también suelen armar ediciones que están muy bien trabajadas desde ambientes sonoros, todo como para mostrarle al cliente algo que se acerca más al final. Bueno, estaría bueno que el color esté ahí en todos estos pasos como para que realmente ese armado sea todavía más terminado, ¿no? Y bueno, el color metido en etapas de pre ayudaría a esto. Sí, bueno, esto que Me gustó tu gráfico y está bueno para... un poco lo que va a mostrar Leandro es un ejemplo de cómo esquematizar esto, cómo bajarlo a papel, meterlo en una foto y decir,
¿Es un diagrama de flujos? ¿Es un caminito? Este ¿Es un diagrama de cuentito? un Lo que rodaje. ustedes quieran llamarlo, pero por lo menos tenerlo visualmente, poder saber qué es lo que va a pasar en cada momento. Esto es de un rodaje particular, esto fue una serie, 72 jornadas de grabación. Se filmaba en México y se editaba en Argentina. Entonces esto es lo que ideamos para filmar hoy en México y mañana estar editando acá en Buenos Aires. Entonces se filmó en este códec, eso fue una decisión que se tomó. Esto es un formato RAW en cámara Sony. En rodaje había un DIT y un lugar de descarga de material que bajaban todo en RAID 5. El DIT y el DP ya en el momento le buscaban el tono a la escena filmada y el DIT hacía los dailies en ese mismo momento. Mientras seguían filmando, tenía un Resolve que tiraba dailies. Perdón, el material se descargaba en el RAID 5, por supuesto con alguno de estos software que te reporta que esté todo en orden. Silverstack o alguno de esos. Y se hacían 2 copias en discos sólidos. Los discos sólidos, métanlos en su vida, es lo mejor que les puede pasar en el mundo. Estas bajadas se hacían en minutos, digamos. El RAID y una copia de disco sólido quedaba con el equipo del DIT. El segundo disco sólido con los dailies, que son los proxies, no es ni más ni menos que eso, viajaba a la oficina de México. En la oficina de México se sincronizaba con el audio y en ese momento también se chequeaba el OCNAK. Se hacía otra copia, otro RAID 5 en la productora y se hacían 2 LTO, que esto era un requerimiento de Turner, que era el cliente. Un LTO se iba a otra oficina segura y el segundo LTO se iba a la oficina de Turner. Esto pasaba todos los días. Y a la vez, acá cuando se sincronizaba, se chequeaba que estuviera todo bien bajado, que no hubiera problema en ninguna tarjeta, que estuvieran todos los clips. Digamos, se hacía un QC o un reporte del rodaje. Básicamente se levantaba una bandera roja, se veía un problema y si no, se seguía el camino. Ese proyecto de Premiere de sincro viajaba por Dropbox o cualquier sistema fácil, por un email, lo que fuera. Esos dailies se subían, viajaban en ese momento por Signian, que era un sistema que tenían ellos, y los recibíamos en Buenos Aires, con diferencia horaria y todo. A la mañana siguiente ya estaba descargado, abríamos el proyecto de Premiere y estaba en sincro. Digamos, estamos editando con un día de diferencia. Eso anduvo espectacular. Y realmente no requirió nada, digamos, ninguna tecnología demasiado sofisticada ni nada por el estilo. Ese es un ejemplo de, qué sé yo. Después hace poco diseñé un workflow para una novela de acción de 70 capítulos que finalmente no se hizo. Era un workflow mucho más grande, que se los puedo mostrar si quieren, solo como ejemplo. Lo que vale de acá es pensarlo como que no hay ninguna regla. O sea, la regla es la que vale en el momento y el workflow que armemos, si funciona, es el que sirve, porque es con los recursos que tenemos, con el cliente que tenemos, con el tiempo que tenemos. Sí, pero lo interesante es verlo. Lo tengo ahí, es un plot. Y una vez que tengo el plot, si yo quiero cambiar cosas y alterar un poco ese flujo porque pasó algo, no sé, che, se cayó una locación y tenemos otro tipo de cámara remota en otro lado. Bueno, y poder involucrarlo dentro de eso y poder involucrarlo de una manera homogénea, no que sea algo forzado. Si de repente cambia, me pasó en un proyecto que cambiaron el tipo de codificación Dolby Vision. Pasaron de una versión de Dolby Vision a la otra. Bueno, ¿cómo nos amoldamos a ese flujo de trabajo? ¿De qué prescindimos? ¿Cuál es la penalidad de ese cambio? Que en general va a ser tiempo o dinero o dolor de cabeza o alguna noche sin dormir. Pero en general van a ser cosas que van a ser controladas. Por ejemplo, si a vos te decían no va más un LTO y va otro RAID. Listo, sacás una cosa, pones la otra, pero ya sabés que tenés armado un árbol. Y ese árbol que tenés armado lo ves, lo tenés adelante de la cara. Sacaste una cosa, pusiste otra y vuelve a estar todo funcionando. Es fácil acomodarse a eso. Sí.
Lo más complicado de ese árbol, como el anterior, por ejemplo, es conseguir el señor que agarre el disco sólido, Sí. lo deja en la oficina, recoge el disco sólido del día anterior y lo vuelve a dejar. Ese es el trabajo de producción importante. El Logístico. resto, logístico. Bueno, vos fíjate en todo este árbol tecnológico y artístico que estamos moviendo, que lo más difícil fue lo logístico. Fue el tipito Claro. con el disco. Claro. Este es otro ejemplo, lo paso por arriba rápido, digamos, no quiero aburrirlos con este tipo de cosas. Pero mismo plan, 40.000 días de rodaje, 3 unidades, era todo un lío. Entonces, se genera el original de cámara, se hace un QC. Un QC en este caso es, se ve bien, están todos los archivos, las tarjetas están bien bajadas. En este caso era esto. Déjame meter Sí. algo ahí. Ese QC que se hace después de rodaje, me pasó de trabajar con productores técnicos, con supervisores técnicos, que están ahí en el rack y básicamente como que está medio ya semi-hecho ese QC porque están mirando el rack, están mirando el forma de onda del vectorscopio, están mirando las salidas en log, están mirando las salidas con el LUT puesto. Es gente que ya como que da preaprobado algo, mira la imagen. Me ha pasado, por ejemplo, de un productor técnico, de un supervisor técnico que dijo, está viñeteando la lente más abierta, se cambiaron las lentes de un día para el otro. Está en esas cosas previas antes de tener la necesidad de volver a ver todo el material para hacer un QC de cámara. Sí, sí. Bueno, mismo plan, en este caso viajaba por Frame.io el material, se hacían proxy, se sincronizaba y se hacía LTO por separado. Este Frame.io entraba en nuestros servidores, estos servidores proveían proxies adición, OCF a VFX, sonido, color, todo supervisado por Frame.io con el cliente. Color llega al cliente, sonido llega al cliente, los VFX lo que haga falta, sonido de color al QC final de entrega. Y dentro de esto, bueno, esto ya pasa más a lo que nos interesa a nosotros como SAE, digamos, y ya saliendo de la parte técnica, a ver un poco el material humano que hace todo esto. Había un supervisor que estaba a cargo de todo, un supervisor de ingesta, porque 3 unidades de cámara filmando 120 jornadas, imaginen la cantidad de material que hay que transferir, que hay que hacer proxies, que hay que sincronizar, que hay que chequear que esté todo y que hay que hacer los LTO. Ese mismo supervisor tiene a cargo entregar un capítulo terminado, donde va a haber alguien que coordina online, va a haber un colorista, va a haber un editor online, va a haber también un QC. La parte de edición, que es la que a mí más me interesa, esta parte, imagínenla multiplicado por 4 o 5 personas, unidades hacia arriba. Esto dependía de la cantidad de capítulos a entregar por semana. Esto estaba pensado era una novela, una semana de edición por capítulo con un equipo de 3 personas para ese capítulo. Si había que entregar 5 capítulos, esto se iba a multiplicar por 5, este tipo de equipos. Iba a haber un supervisor de VFX, había efectos in-house, teléfonos, pantalla de teléfono, tonterías, y había proveedores externos para cosas más complejas. Lo mismo con el sonido. Así se ve un diagrama más o menos. Acá lo que falta es el tiempo, ¿no? Todo esto, digamos, lo que no está contemplando es, se arranca hoy, se termina dentro de 6 meses, 8 meses con la entrega del último máster. Digamos, eso ya es otro diagrama que tenemos, si quieren también. Bueno, esto parte de esto que les decía antes, simular estas producciones, básicamente, ¿no? Saco la tarjeta de la cámara y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, de eso vivimos. Y incluso antes de que ponga la cámara arriba del trípode, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, sí. Poder tener la previsión de qué es lo que va a suceder. Tal cual. Estaba chequeando un poco el cuadro, que es muy interesante, ya para una producción grande, y el tema del QC, ¿no? Como
qué importante que es. Nada, y lo pienso, ya que esto es grande, y para seguir enfatizando con el HDR, que es algo que las plataformas piden y que genera genera todos unos cambios y situaciones. Especialmente, por ejemplo, para lo que es el pool de VFX, porque lo que está sucediendo, lo que empecé a vivir y a escuchar, es que después aparece una lista de VFX nuevos, una vez que se visualizó en HDR, porque hay cosas que no las ves en SDR, ¿no? Que quedan totalmente desapercibidas, especialmente cosas que tienen que ver con reflejos, reflejos del equipo de trabajo en algún punto de la imagen, qué sé yo, detalles o cosas puntuales. No sé, después voy a mostrar alguna imagen, pero en una película que estoy trabajando actualmente, 2 lámparas plateadas, en HDR, claro, se separa tanto, ¿no? El contraste es mucho mayor, entonces ahí sí uno puede divisar la forma de una persona en esa lámpara plateada que está quieta o que por ahí hace un mínimo movimiento y es muy, muy botón. Entonces está bueno evitar eso, porque del departamento de color lo que se le pidió a VFX es que por favor haga un QC correcto. Y ellos lo que respondieron es que de producción no se había cotizado nada de eso, no se había visto y no estaba en la lista de pedidos. O sea que medio que les había caído a ellos no hacen QC, pero bueno, a quien estaba ahí a cargo no lo había visto. ¿Por qué? Porque eso se hizo en una etapa muy inicial y nada, con un monitor totalmente común, de muy bajo rango dinámico, entonces esas cosas no se apreciaban. Y el tema es que después se suman 15, 20, 30 VFX a último momento, cuando la cosa ya está cerrándose en color, los de color presionamos para que eso llegue, porque uno necesita, está bien, uno hace sobre el OCF, pero necesitas ver ya eso compuesto y lo pedís, y además porque la entrega se hace en paralelo a veces con sonido y bueno, y están las fechas límites, entonces creo que para el esquema que él plantea, donde ya el HDR se mete, bueno, está bueno tenerlo en cuenta y la figura de la pre de eso es muy importante. Hay muchos efectos visuales del HDR que no los tiene el sistema SDR, que hay que tener en cuenta, y hay tecnologías nuevas. Yo no quiero ir con algo que es por ahí, que se va un poco de un esquema que propusimos al principio de película mediana chica, pero sí me interesa por el hecho de que ahorra mucho tiempo de post, ¿no? Es una forma de pre de post, que tiene que ver con lo que es esta tecnología de lo que es CAM, que es una forma de compensar todos los efectos del sistema visual frente a un rango dinámico tan extendido, una paleta de color mayor, y que me parece que es muy poderosa la herramienta, porque nada, ayuda justamente a lo que venimos hablando, la narración, mejorar la narración, contar mejor la historia. ¿Y cómo lo hacemos eso? Eso se hace en set, es una tecnología que es lo que hace es compensa todos los efectos del sistema visual, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, si uno tiene un mayor rango dinámico, bueno, el efecto Hunt, que es bastante conocido, ¿no? Que el colorido aumenta la escena lumínica, aumenta el rango dinámico, la escena lumínica y aumenta el colorido. Bueno, ¿queremos ese colorido? ¿No lo queremos? Porque si no, empieza la concepción del HDR como que es algo recontra brillante, que te quema los ojos, que todo termina siendo especular, y no es así. El HDR tiene un poder narrativo que es muy interesante y que pareciera que es como el 3D, ¿no? Como es algo que está, pero que en algún momento parece que ya va a pasar de moda, y me parece que no es así, porque se logró algo que es muy bueno. Las cámaras tienen un alto rango dinámico, bueno, y ahora lo que se logra es aprovechar más ese rango dinámico. Tenés menos latitud, te podés mover menos, es todo mucho más botón, pero aprovechás toda esa latitud, esos stop, tenés mucho más stop y podés aprovecharlos narrativamente. Entonces, se dan estos efectos que
a veces son negativos y es lo que se escucha, ¿no? Hablo con montajistas y es, no, bueno, o me lo dieron con una cantidad de color descomunal. Y en verdad el HDR trata de mantener todo un poco en el lugar. Digo, los colores del mundo real los trata de mantener en su lugar. Algunos acentos, ¿no? Algunos relieves de cosas ganan presencia y eso le da mayor dimensión a la imagen, mayor poder expresivo. No sé, un claroscuro, una escena en clave baja es completamente distinta en HDR. Bueno, plantearla, como yo decía, desde el guión de entrada, cómo contarla, si eso ya se sabe que va a ir a una plataforma que pide el máster en HDR, bueno, cómo plantearla desde el departamento de foto como para ir al rodaje con eso en mente y usarlo de determinada manera. Imagínense, yo la otra vez pensaba una película que hice color hace bastante donde se da una situación de una persona manejando una camioneta por montañas en Mendoza, donde va costeando la montaña, va subiendo y se va metiendo en esos túneles que están en las montañas, donde de golpe es oscuridad absoluta y salís a la luz. Bueno, el HDR tiene una potencia de narración muy fuerte porque vos podés encandilar al espectador para transmitir la emoción de ese personaje que está escuchando un audio y que le está revelando algo que es muy fuerte y donde él está perdiendo el equilibrio y de hecho en un momento como que casi choca y vuelca y va entrando en esos túneles y sale y vuelve a entrar y sale. Entonces tiene un destello de luz, un encandilamiento, oscuridad, encandilamiento, oscuridad. El HDR lo que tiene es que esos monitores, el iris, uno lo va regulando todo el tiempo, no es como el SDR que uno se acostumbró, donde hay escenas lumínicas que te pueden encandilar, pero por lo general es más o menos estable. Con el otro sistema, el ojo está mucho más activo, ¿no? Se va abriendo y cerrando todo el tiempo, uno va como diafragmando todo el tiempo y tarda en acostumbrarse. Uno pasa de un tipo de visión diurna a una que es intermedia con la nocturna, y entonces se tiene que acostumbrar, ¿no? Ahí intervienen la parte fisiológica, bastones y conos todo el tiempo, están jugando, y eso es muy poderoso como herramienta narrativa porque uno puede transmitir todo eso con esto. Entonces, por eso lo planteaba desde el guión, ¿no? Sentarse a hablar estas cuestiones y bueno, queremos eso, queremos que el máster, el espectador en un momento realmente pase por esa montaña rusa de luz, sombra, pierda un poco la visión como lo hace, lo estoy llevando a un extremo igualmente, ¿no? Como lo hace el personaje y bueno, en un momento de un punto de inflexión de la historia donde justo hay una especie de crisis y bueno, lo transmitimos al espectador. Ese tipo de cosas lo traigo por un esquema de producción de este tipo, ¿no? Como el que vos planteás para una serie tranquilamente esto lo tiene en cuenta o lo debería y la tecnología CAM es algo que lo desarrollan algunos software particulares, los DIT saben de esto, o me imagino que generalmente habrán escuchado, y es algo que ayuda mucho a cortar el tiempo del colorista después, porque para pasar de una versión HDR a una SDR, todas las compensaciones que tenés que hacer ya las puedes tener prehechas o casi prehechas en set, ¿sí? Pensadas en preproducción. Eso. Yo de HDR no tengo ninguna experiencia, ya lo sabes. Lo que... Se presentó una pequeña, voy a hacer una introducción sobre eso, se presentó una pequeña discusión. No, un intercambio de pareceres. Que Leandro cree que, al igual que la estereoscopía, el HDR se muere pronto. O sea, nadie está con los anteojitos Se mirando. refirió como los chetos del HDR 3D, que pueden tener un monitor que sale $30.000 frente a No, yo lo que Fue pienso es gracioso, los modestos fue de- gracioso. que si en el último mundial no se vendieron HDR, no se van a vender Sí. nunca. Bueno, estaba pensado para las Olimpiadas del 2020, la pandemia vino a generar todo un gris ahí también, de hecho el espacio de color, La pandemia, la sequía. las cosas así. también, sí. Sí, quedó raro, es verdad, porque no es algo... También las tecnologías de los monitores están cambiando mucho, digo,
Yo lo que sí pienso, digamos, aportando a lo que... No, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que vos decís. Yo soy más de la escuela del terrorismo del video. A lo que voy es, me gusta meter mano, para mí hay que meter mano, digamos, estamos en un punto de tecnología donde antes el color, eso, te ibas a Cinecolor, a Metrovisión, te encerrabas en una sala, $800 la hora, super sueldos. Ojalá. Y hoy día tenemos todo esto acá y cualquier productora puede tener su computadora capaz de procesar HDR, puede tener un monitor, no hace falta que sea el de 30, puede tener un... ¿no? Sí, sí. Hay monitores de $2.000. Que en Televisores. Sí. ¿Decís HDR? HDR. Sí, $2.000 y pico, que en verdad... Porque la parte de HDR también es un porcentaje que no es... Digo, mantenemos el fuerte de la imagen, en lo mismo. El blanco difuso queda un poquito más arriba. Después se estira, digo, la porción Yo lo que digo es alta que en y la una baja serie, también. digamos, de $5 millones, un monitor más o menos no cambia. Pero a lo que voy es los televisores estos, por ahí no te muestran un porcentaje chico, es más acotado, pero podés acceder a esos... Sí. No tanto por ahí de referencia, pero sí podés... Bueno, Netflix en un momento aceptó los televisores como monitor de referencia para mastering. Creo que sigue aceptándolo. Sí, yo lo que digo es otra cosa. Digamos, hay... Dentro de este mundo de las series también tenemos todo este tema de la seguridad informática, de si hay un servidor, no hay un servidor. Bueno, esas son producciones enormes. Las producciones que no son enormes, tranquilamente pueden ir cambiando sus proxies todos los días. O sea, el editor puede sentarse y, ¿sabes qué? Yo esta escena no la pensaba más oscura, no sé qué. Si tiene el material crudo de cámara y tiene una computadora disponible, el tipo cambia todo, vuelve a apretar render en el queue y el editor sigue editando como si nada hubiera cambiado, con proxies nuevos, con otro color. Entonces, a esto quiero llegar en la optimización de los tiempos también. Tenemos las herramientas para hacer lo que querramos en cualquier momento y cambiar los proxies, la verdad que yo lo hago todos los días y nadie se muere, ni los coloristas me vienen a buscar, ni nada. No me preguntaste todavía. A eso voy. Lo que sí, digamos, y en el caso del HDR y teniendo un monitor, bueno, yo me tengo que entrenar en saber cómo el espacio de color y la movida de HDR, no tengo la más pálida idea, no sé ni cómo setearlo, pero Sí, me en imagino todo caso, que me tener lo una explicás. ida y vuelta por ahí, ir a consultar al colorista. Che, hay algunas ciertas partes que necesito que lo veamos juntos, que hagamos una pasada. Para mí es importante que a mitad de camino del montaje de un proyecto se vea, no sé si en un monitor HDR, sino en uno que tenga un nivel de negros densos o si es OLED, digo que el píxel está apagado, digo, con un buen contraste, relación de contraste, como para tener una idea de mejor, ¿no? Un monitor en una sala que por ahí las bajas no las bloquea nada, entonces se ve todo muy agrisado, entonces se pierde. Digo, me parece que sería muy bueno tener un ida y vuelta y consultar algunas dudas en el material que surjan. Hablamos mucho del ruido, que puede haber una escena subexpuesta y entonces por ahí el editor levanta la exposición, que está bien, pero bueno, viene el ruido con eso, entonces el nivel de ruido es aceptable, no, porque por ahí esa escena está en duda y después, esto lo hablamos, ¿no? Termina afuera porque trae más problemas que soluciones, qué sé yo, ese tipo de cosas está bueno, esta interrelación. Yo le tengo un poco de miedo a esto que dice Leandro, ya sabrán, de esto de andar toqueteando los colores del proxy, pero la realidad es que también estoy de acuerdo con una cosa que dijo, que es que se acabaron los laboratorios, y los laboratorios eran fundamentales porque nadie hacía transfer una luz. Acá tenemos exponentes de los que no hacían transfer una luz, sino que metían una intención en el transfer una luz. No era meter un LUT Rec 709, la analogía a meter un LUT 709. Ya empezaban a trabajar artísticamente sobre el material que después se iba a hacer un transfer definitivo. Por supuesto, con producciones que lo merecieran. Había cosas que por tiempo no se podía hacer eso y se hacía directamente el color el grading del final.
Pero me gusta esta idea de propagar un poco la intención. ¿Por qué? De repente lo que dice Diego, tengo un montaje rapidísimo de tomas que son súper altas de clave y súper bajas de clave. Y de repente en HDR ese tiempo no se banca, porque te deja el ojo que hace así todo el tiempo adaptándose, y probablemente necesitas un poco más de tiempo para adaptarte, porque terminás con la cabeza quemada si mirás ese montaje en HDR. Si tenés una fuente de luz en cámara y después te vas a una oscuridad y haces un montaje paralelo en SDR, probablemente no te das cuenta que necesitas un poco más de tiempo. Si no sabés que después ese material se va a ver en HDR. Te va a reventar el ojo, vas a terminar con la cabeza rota. Entonces probablemente esto que dice Diego de tener una mínima interacción, no sé si tocar los proxies, pero después lo charlamos, pero sí tener una mínima interacción, ya que probablemente podía ser en el conformado de un capítulo, en el conformado de una escena, en el conformado de un whip o de un primer corte, probablemente. Ya verlo en, che, mirá, guarda con esto, porque esto no me da tiempo a hacer el color suficiente como para que el ojo se acostumbre, y va a terminar siendo más contraproducente que aportando al nivel narrativo que vos estás buscando. Es cierto eso. La tecnología avanzó, hay que adaptarse, no nos queda otra. Si el concepto del proyecto va a ser HDR, igual lo haremos. le bajaría el brillo al HDR porque lo tienen 3 tipos nada más. ¿No? O sea, Bueno, el eso es montaje otra para la discusión mayoría. paralela, ¿Cuánta gente ve HDR? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero yendo también un poco a la base, ¿no? Al plano de lo que decís vos, ¿cuánta gente produce HDR? Y la verdad que de todos los proyectos que hay, saquemos el capítulo plataformas y vayamos al cine, al cine comercial o al cine, a los cortometrajes, largometrajes, cine industrial o lo que sea. La verdad es que no pasa eso, se sigue editando de la misma manera. Si querés tocamos los proxy, pero no, mientras no me toque la metadata está todo bien. Pero la verdad que también está bueno esto de mantener la intención, propagar esa intención, porque también le ayuda al montajista. El montajista dice, bueno, esta toma, si está así, es porque no la uso. Esta no la uso, porque la veo que está 3 puntos subexpuesta. Y probablemente si le tocaste el proxy y levantaste esa toma, el tipo por ahí se la pone a usar, el montajista. Y a vos cuando te llega la imagen original decís, che, no podían haber omitido esta toma, iban a la toma 2, que estaba mejor. O la inversa, ¿no? O a la Que vengan inversa. O a la inversa. Che, qué bueno esto. Si lo tomo como está, y la verdad que me sirve más en el montaje que esté de esta manera, porque después el colorista va a hacer tal o cual cosa con esa toma. ¿Se puede mejorar esto? Digo, le veo, ¿no? El ruido veo. Había una pregunta hace mucho, ¿cuánto puedo ampliar una toma? Todo el mundo te preguntaba, ¿qué porcentaje? No tengo ni idea qué porcentaje. Pero es HD. Lo que quieras. Lo que quieras. Pues. Hasta el píxel. Pues. Bueno, esto sería más o menos esa pregunta. Yo hice un dibujito también, hice los deberes para un cliente en realidad, y les voy a mostrar también un proyecto. Levantame un toque la notebook, que no llega el cable. Que es un poco lo que contaba Leandro. A ver si se ve. A ver si lo podemos pasar a la pantalla. Ahí va. Que es un poco lo que contaba Leandro, un poquito más estéticamente armadito, pero es más o menos lo mismo. Y es un poco el resumen de haber oficiado un poco de psicólogo del set, de las cabezas de equipo. En general las cabezas de equipo de fotografía y producción. ¿En qué van a filmar? ¿Cómo van a filmar? ¿Con qué códec es mejor filmar? El sonidista me dijo, pero yo necesito un timecode, un generador de timecode, un tentacle. Bueno, pongamos un tentacle. Y armar esto que no es ni más ni menos que un mapita. Y es un mapita de algunas cosas que son de conocimiento, pero la mayoría son de sentido común, dentro del sentido común de la postproducción, ¿no? Que son un poco cómo se va a trabajar en set, qué información se va a poder compartir desde el set, más allá de la toma en sí, qué información extra puedo mandarle, si puedo mandarle algunas
una lista de decisión de color directo desde el carro del DIT. ¿Qué hace el señor que está en el DIT? Si va a oficiar de DIT o también va a oficiar de Data Manager, o también va a oficiar de asistente de montaje, o el montajista tiene que involucrarse dentro del trabajo del asistente de montaje, si va a haber supervisor de postproducción. Hay cosas que no se pueden tachar. No se puede tachar el trabajo del supervisor de postproducción, no se lo puede tachar. Alguien lo tiene que agarrar. El que lo agarre tiene que tener un mínimo conocimiento para decir, che, bueno, guarda porque ahora viene esta etapa, el acto 2. Ok, ¿el acto 2 cuál es? Bueno, decirle al DIT que baje la tarjeta al RAID 5. No, pero el DIT trabaja de otra cosa. Bueno, no tenemos Data Wrangler. Ok, el DIT lo hará. O se negociará o lo que sea. Y esto es un poco, es parecida en realidad a la que mostró Leandro. ¿Qué se hace en IARSET? ¿Qué se hace en SET? ¿Qué se hace en la casa de postproducción, en el laboratorio digital? ¿Quién toma las riendas del laboratorio digital? Que no exista más como laboratorio, como existía antes, es válido porque probablemente estamos en un entorno digital y ya no hace falta un químico por detrás de esto. Pero sí alguien tiene que transformar el material. Trabajar con material digital es extensamente más difícil de lo que era exponer un negativo y trabajar con un negativo. Porque no había tantas variantes, ahora hay tantas variantes, tantos sabores, como decía el gran Costoya, tantos sabores de códex y de formas de filmar y de cámaras y demás y formatos, que se presenta una gran confusión. Entonces, tratar de ordenar un poquito lo que pasa previo al proyecto, en la producción del proyecto, en la postproducción del proyecto y luego de lo que terminamos. Terminamos la postproducción del proyecto, entregamos el máster y todo el mundo se va de vacaciones. Juntó la plata de todo eso y se va de vacaciones. Y quedamos muchas veces los coloristas con el máster en la mano diciendo, ya mandamos el DCP y ahora ¿qué hacemos con esto? No, guárdalo. No. Un byte en un disco de una productora significa un montón de plata por mes. Es un servidor conectado 24 horas con un aire acondicionado emitiendo calor, generando un gasto de energético y eso es ponderable también. Si yo tengo un cliente que me dice, mira, vamos a trabajar la mitad del color ahora y la otra mitad desde marzo del año que viene. Bueno, ok, vamos a establecer algún método por el cual yo te voy a sacar tu material de mis servidores, termina de sacarlo, lo vamos a guardar de tal manera para que vuelva a estar. No, es muy riesgoso. ¿Es muy riesgoso? Bueno, entonces te voy a cobrar todas estas jornadas de almacenamiento de este material. Porque eso existe y es un costo. Y es un costo invisible para muchos, pero es un costo. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos eso? Ah, pero ahora quiero una copia para el festival de no sé dónde, que me lo piden con unos subtítulos de no sé qué, incrustados en la imagen. Se agarra la cabeza, Gustavo, mira. Está bien, pero hace 3 meses terminamos la película. Yo ya te entregué el DCP, te entregué el máster, el MP4, lo subiste a Vimeo, lo compartiste por todos lados y te fue re bien en los festivales. Sí, por eso. Y ahora me lo compraron de una agencia de contrataciones de Monrovia donde lo necesitan subtitulado al mongroviano. No sé si se dice así, pero bueno, hay que traer todo ese material de vuelta. Bueno, tener la previsión de que el material esté siempre tibio. Ni frío guardado en un LTO o en un disco en la estantería del productor, ni caliente adentro del servidor generando un costo para todos, costo y un desgaste para todos, pero sí tenerlo en una manera tibia. Es decir, rápidamente lo puedo volver a poner online, rápidamente te puedo generar una copia nueva, rápidamente volvés a ponerlo tibio y vos te llevaste tu copia. Y si no, tener la previsión de esto que veíamos antes, el destino. No, yo quiero filmar para salir en Prime Video. Perfecto, vos querés filmar para salir, querés hacer tu post para salir en Prime Video, bueno, tenete en cuenta que aparte de Prime Video, sacate una copia, un delivery para esto, para el otro, para esto. Hace poquito terminé una película donde necesitaban el DCP para mandar al Instituto del Cine, para cumplir con las condiciones que fijaba el Instituto del Cine. Salió un DCP 2K, divino, bárbaro. Che, ¿llegamos a tiempo? Sí, llegamos a tiempo. Disco y LTO a el instituto. No lo rebotaron, pasó, perfecto. 6 meses después me dicen,
¿Te acordás que la habíamos hecho en 4K? Sí. Bueno, ahora necesito un ProRes en 4K. Y yo hice ese silencio que hicimos todos recién. Claro. Dije, está bien, pero este material está... No, bueno, pero... ¿Te acordás que yo te dije, tengamos en cuenta todas las salidas posibles y vos me dijiste no, porque no tengo el dinero en este momento y no lo quiero hacer? Bueno, esperá, yo lo había hecho, el máster en 4K, porque sabía que en algún momento iba a volver. Saqué el máster 4K de abajo del escritorio y lo tenía hecho. Pero si no hubiera sido realmente un dolor de cabeza. Me hacen una seña acá que es así. Sí, todo tiene un costo. A ver, cada vez que un productor me llama y me dice, che, ¿me subís un MP4 que tengo que mostrarlo a no sé quién en Vimeo? Es un costo. Cada minuto de trabajo es un costo. Y muchas veces quedan... Si yo hago el análisis de cada proyecto que hago y me fijo todas las cosas que no se cobran, yo creo que no trabajo más de esto, me dedico a otra cosa. Siempre está latente en toda la industria la heladería, la verdulería, el restaurante, el café, ¿no? Siempre cambiar de rubro, siempre pensamos en eso. Pero realmente todos los procesos de postproducción y sobre todo los de color, no, necesito sacar un color rápido porque me lo pidieron para el Festival de Málaga. Perfecto. ¿Por qué para el Festival de Málaga no le dedicaste la cantidad de tiempo que necesitas para sacar un proyecto perfecto? No, bueno, lo que pasa es que no tenía la plata. Pero si no tenías la plata y sabías que no tenías la plata, ¿por qué no esquematizamos de alguna manera este mapita como para dividirlo en temporadas, en épocas? En esta época me alcanza la plata para esto. Perfecto, ok. Cuando llegue el dinero para hacer la segunda etapa, nosotros ya tenemos esto totalmente aceitado. Supongamos que hacen la producción, producen, filman todo. No tengo plata para el montaje. Perfecto. Los montajistas, los asistentes de montaje dicen, che, mira, tenete en cuenta todas estas cosas para el momento en el que sí tengas la plata para hacer el proyecto. Bueno, ok, listo, terminamos el montaje. Ahora no tengo más plata, necesito para postproducción de imagen y para postproducción de sonido. Es un clásico, todos lo vemos. Se anotan todos los proyectos que en todos los festivales que se puede para atraer el interés del dinero que falta, ¿no? Y es así, y funciona así esta industria. Entonces, siempre tener en cuenta dónde estoy parado y hasta dónde voy a llegar. Me da la energía para llegar hasta acá, hasta la edición offline. Listo, terminé ahí. Acá yo puse vendor de subtitulado. En el último segundo antes de entregar una película, nadie sabe que tenía que haber hecho el subtitulado. Nadie pensó en el subtitulado. No me acuerdo, en este proyecto no, pero en otro lo puse y me dijo, ¿para qué pusiste subtitulado? Porque en algún momento tenés que hacer subtitulado. No, sácalo. En ese momento, perdón, empiezan a hacer la lista para el rodante, ¿no? El rodante. Que es algo que tendría que arrancar cuando se sientan en la preproducción y decir, che, empezá con una hoja, anotemos el que vendió, el que va, metí a todos, porque después es siempre, che, versión 9 de rodante, versión 10, la clásica, aparte. Totalmente. Las pérdidas de tiempo más grandes que tengo últimamente y por los cuales los proyectos quedan trabados en los discos del servidor, y el servidor cada vez le tiene que comprar más discos a los servidores, ¿viste? Porque quedan proyectos 6 meses, 9 meses, se junta con otro que hace 3 meses que está, otro que lleva 1 año, y así pasa, y son por los rodantes finales. A ver, muchachos, son texto ordenado en líneas, no puede fallar tanto. Alguien tiene que haber anotado a quién contrató en algún momento, le pagaste a esa persona. ¿Por qué no te acordás de qué hizo y cuándo lo hizo y si tiene que figurar en el rodante o no? No, bueno, lo que pasa es que me acordé que había uno que trabajó 2 días de refuerzo de arte. Acordate antes, porque si no estamos 3 semanas más con este largometraje y el masterizado se hace 3 veces más. Bueno, situaciones como esa, perdón que haga catarsis, pero bueno, me parece que es parte de esto, ¿no? Y finalmente, lo que pasa cuando se terminó realmente. Es acervo, sobre todo el cine nacional, es el acervo de este país. Y todos tratamos de que ese acervo quede en la historia. Independientemente si la película fue buenísima, fue un bodrio, eso es independiente y nadie es capaz de poder juzgar eso. Es acervo audiovisual argentino, nacional, y tiene que quedar.
ya tuvimos un historial de acervo que se ha eliminado y que fue tristísimo e irrecuperable. Bueno, tratar de ver qué se hace con eso, de la mejor manera. Si Netflix nos pide un NAM, GAM, SAM, TRAM y LAM, que dice que quiero todo mi material con color, ahora lo quiero todo sin color, ahora quiero todo con color y con sonido, y después se lo entregamos, tengamos presente también tener en algún punto un masterizado coherente con lo que va a pasar a futuro. Un masterizado que nos permita trascender la historia. Hoy no tenemos mucho material. Y el poco material que hay mucho que por suerte se está recuperando, se está haciendo restauración. Hay gente que hace restauración de materiales en una tarea que económicamente les aseguro que no es demasiado rentable, pero sí es rentable en lo cultural. Así que es un poco el sumo fin esto, de eso. me acuerdo de un productor, ¿no? El hecho de sacar un GAM, que es esencial porque cambian los dispositivos, cambian los espacios de color, digo, la tecnología va creciendo y no quedas atado a un export con lo clásico, ¿no? P3, 709, pero no, esto terminemos con la lengua afuera, se entiende eso, pero vos decís, guardá un disco de varios teras, pero guardate un GAM, porque después cuando necesites una nueva ventana, digo, tenemos que reconectar, hay que ir a buscar los proyectos, reconectar todos los discos, volver a cargar todos, toda una cosa que es compleja y que, viste, ahí a veces uno piensa que es como, bueno, es una tarea del colorista. Sí, bueno, pero te va a insumir un montón de tiempo, digo, el productor va a tener que pagar todo lo que insume ingestar todo de vuelta, cargar el proyecto, digo, para algo que podría ser un archivo, ¿no? Que no tiene salida y que después, digo, una nueva pantalla, una nueva salida con toda la información de cámara, ¿no? Completa ahí, un espacio de color gigante, digo, que abarca lo que sería un dispositivo, si está en AP1, que lo clásico es un dispositivo 2020, digo, que tiene un gamut gigante, entonces me parece que es muy importante eso, ¿no? Y además como que quede, digo, si lo pide Netflix y se lo das así, digo, ¿por qué no te vas a guardar vos un máster de ese tipo, que es como imprescindible? Yo descubrí el LTO. El LTO es re barato, pero re barato, ¿eh? Una vez que lo compran es como... Te guardás un disquito de no sé cuánto sale, de $40, y no volvés a comprar discos rígidos. Esa es la papa para el productor. Comprate el aparatito, backupeá en el LTO y seguís reutilizando los discos hasta que se clavan. Me avisan Es por hermoso. cucaracha que tenemos que ir redondeando. Compren el LTO acá afuera. Nada, un poco el resumen, por lo menos de mi punto de vista, es que se enteren o por lo menos que utilicen no solamente nuestras experiencias que contamos acá, sino también las posibilidades tecnológicas, que la tienen a mano, que no son un gran gasto, que los gastos grandes pasan y se notan mucho en producciones chicas cuando pasan imponderables. Tratar de eliminar los imponderables, ser eficientes en toda la cadena, abrirse. Y es esto que yo decía, como actuar de psicólogo, es un poco eso, ¿eh? Es abrirse. Che, mirá, me pasa esto. Me pasa que yo voy a tener plata para esto. Bueno, estamos a disposición y damos un servicio que tiene que ser global y que tiene que ser útil para todo el mundo, porque todos tenemos que seguir construyendo una industria. Entonces a mí me parece, repito, que desde mi punto de vista, utilizar el conocimiento que tiene la gente, que sea mucho o poco, utilizar la planificación, la eficiencia, la administración de todo el proyecto, me parece que hace que los proyectos terminen siendo infalibles. Y si tienen alguna falencia, es rápido solucionarla y no es un garrón, no es un sufrimiento, es un proceso más uno está casado muchos años y no tiene todos los días iguales. Bueno, en un proceso de postproducción me parece que pasa lo mismo, en una producción completa pasa lo mismo, no tenés buenos días. Pero tratar de que los buenos días sean los mínimos y que los procesos que van surgiendo en toda la cadena sean lo más agradables posible. Estamos trabajando con una parte técnica unida con una parte artística. Entonces me parece que eso hay que volver a englobarlo, hay que volver a tener charlas con las asociaciones, hay que volver a apoyarse en las asociaciones, hay que entender para qué existen, hay que entender que engloban gente que tiene un conocimiento, que tiene una trayectoria.
Cuando no sé, pregunto. Un clásico, mis 2 hijos, ¿sabes esto? No, pregúntalo. Pregúntalo, alguien te lo va a responder. Lo más peligroso es ir a Wikipedia, ir a Google. Google no es todo. Hay mucha información falsa, mucho tutorial falso, mucho tutorial busca clics, nada más. Referirse a los que saben, y los que saben, y que en la Argentina hay un montón que saben. Encima. Pasémosla bien. YouTube es facilísimo. Pasémosla bien en el proceso de postproducción. Estamos abiertos a preguntas también de los que quieran hacer algún tipo de consulta. Creo que hablamos tanto que... Sí, Paola. 2 preguntas. Una para Emilia, que como asistente, ¿cuántas veces hacen realmente antes de empezar un proyecto grande, chico, un round trip para chequear realmente que todo va a funcionar? ¿Realmente sucede? ¿Se prueban los round trips antes de empezar la postproducción o es un deseo que no? En mi experiencia, en las producciones más grandes, se suele hacer, o por lo menos los asistentes solemos pedirlo, porque sabemos que después recae sobre nosotros ese envío. Y después, no sé, trabajos más chicos donde yo llevo adelante toda esa parte, no, lo imagino. A veces pruebo a hacerme algunos AFs o archivos de intercambio y probar a abrirlos, sobre todo cuando son cosas que tienen o distintos frame rates o sé que tienen alguna dificultad, digamos, o alguna cosa que hay que prever para cuando llegue a color y a sonido. Eso es lo que digo yo. Vos cuando ya ves en la listita que uno dice 23.98 y el otro dice 25... Te asustás. Bueno, pero lo sabés el día que te llegó. El día cero. Lo esperás al final. Entonces vos te haces tu coso, te vas al Resolve, ves qué pasa. Y vas sabiendo que, o sea, si ese material de archivo va a ir con sonido o no, o sea, cómo va a interceder, digamos, a esos envíos. Está buenísimo si ya se sabe cuando se hace ese dibujito, digamos. Todo sentido común, ¿vieron? Es todo bastante sentido común, lo que pasa es que muchas veces no lo aplicamos. Estamos Para como mí es un poco... mantener activo, el proceso está activo constantemente. No es que llegó el material y ahora se edita, está todo activo. Y Pero... mientras el otro está editando, yo lo vi y pienso que esta escena sería más oscurita y me meto y lo hago. Ahí va la segunda pregunta. ¿Quién decide el LUT o el de un proxy? ¿Quién tendría que decidirlo o normalmente quién decide eso? Porque eso afecta mucho la edición offline. No, si hay un diseño que ojalá hubiera, ¿no? Un diseño de un show LUT específico trabajado previamente antes de la producción, que sería fantástico y todos abogamos, por lo menos todos los coloristas que conozco abogamos para eso. Digo que no es estandarizado, bueno, ya que los proxies estén con eso es como un gol. Se supone que el fotógrafo, esto es el departamento de fotografía involucrado ahí, se diseña ese show LUT, se prueba cuál es el workflow, el espacio de trabajo que más está en sintonía con el proyecto y a partir de ahí saca y se utiliza para todo el proceso, ¿no? Igual no siempre llega eso en los proxies. A veces toca pedirlo al laboratorio o que rehagan un proxy porque está muy enterrado, pero se pregunta. Yo, depende. A veces lo decido yo, a veces lo decide otro, qué sé yo. No, es así. Hay una mano por ahí atrás. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Tengo una pregunta con respecto a la tecnología artificial en la postproducción. Actualmente ustedes, ¿cómo lo ven de la mano para las personas que estamos en la postproducción? Todavía no hay mucho... Bueno, hay cosas re interesantes, digamos. No sé, el subtitulado, por ejemplo. El subtitulado es increíble. Bueno, porque workflow de documental, ponele. Podemos hablar 3 días de eso. Pero dentro del workflow, para mí, se ingesta el material, se sincroniza y ya se le hace el escaneo de esa cosa que hace el Premiere que te transcribe. Para mí es fundamental. O sea, es parte del sync y viene eso a la vez. O sea, se sincroniza, llega se para aprieta el quedarse. botoncito que ya lo hace y quedó hecho para siempre.
A eso me refiero. Hay un montón de herramientas. A mí me toca también hacer VFX y hay herramientas de extensión de set que son brillantes. Pero yo le tengo un poco de cuidado en el uso. No miedo, digo, pero sí cuidado en el uso porque así como son brillantes, no son muy impersonales. Las notás como un poco impersonales en algunos aspectos de la imagen. Pero la verdad que, nada, tengo un montón de canas. Le voy a tener miedo, obviamente, así que hasta que me acostumbre. El color se utiliza ya hace bastante, pero como para aportar una herramienta como variedad, como para ver, generalmente siempre se carga el estilo de tal fotógrafo, ese tipo de cuestiones, pero está bueno verlo, ver qué resultado. Después, digo, es esto, tiene una cosa muy impersonal que me parece que no va, pero está bueno para ver hacia dónde va, si está bien, y ver lo opuesto también, a ver qué da, porque por ahí hay alguna pista para ir, o para certificar que realmente no hay que ir para ese lado y hay que ir para el otro. Me parece que en el juego de cómo abre el abanico está bueno. Después es cada uno, su impronta, realmente lo que quiere, pero bueno, está bueno tener como una mirada medio como, ¿no?, cruzada, que puede dar el... Va a estar bueno, diría. Sí. Yo, en mi opinión, va a estar bueno. Va a estar bueno. Hoy prefiero el equilibrio entre esa parte de inteligencia artificial y la desinteligencia natural. La discusión y la charla, y che, esto me gusta, y por qué no más frío, por qué no más cálido, y por ahí uno tiene una visión y poder compartirla con otro, que es un poco lo que decía al principio, ¿no? Hoy estamos todos encerrados con una sola visión de los proyectos y poder compartirlos con otros, decir, che, ¿cómo ves esto? La verdad que enriquece mucho los proyectos y por ahora creo que le falta, pero va a ser un golazo, obviamente. No soy... Y viene en forma de plugin, me parece también, ¿eh? No es elegible. Ay, haceme. O sea, No, eso. claro, es Sí, está- seleccionable. Funciona muy bien en la etapa previa al proyecto para presentación de proyecto, para desarrollo, un story, un mood, lo que fuera, y unas cosas increíbles ahora. Increíbles. Tenemos que cerrar, me dicen. No, ya no por cucaracha, me dicen en presencia. Ya cerramos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.